Omnipotente Dios y Padre nuestro, venimos ante tu presencia en esta mañana para adorarte, para alabar tu nombre por tu gran amor. Hoy celebramos el día de tu nacimiento, aunque no es la fecha probablemente, pero celebramos el hecho de que viniste a nacer en este mundo para darnos salvación. Queremos pedirte, Padre Celestial, que al abrir tu palabra, tu nombre sea exaltado y tengamos una vislumbre mayor, una visión más clara de tu amor y de tu gracia hacia nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Feliz Navidad. Realmente es muy bonito pasar Navidad en casa. Yo me siento muy contento hoy porque estoy con mis padres, mi hermano está aquí, falta mi hermano mayor que no vino en esta ocasión, pero estamos pasando unos días muy agradables aquí en casa. Y también he visto muchos amigos. Al llegar hoy a la iglesia vi a José Miguel y a sus sobrinos. Hoy cantó André, muy bonito canto. Hace mucho tiempo que no veía a José Miguel, me dio mucho gusto verlo en esta mañana. Laura, bienvenida. Gracias a Dios. Y donde quiera que veo hay amigos muy queridos que llevamos en nuestro corazón. Quiero saludar a los que nos ven por el internet y los que nos ven por la televisión. Deseamos que el Señor les bendiga abundantemente y que sobre todas las cosas recordemos que hoy celebramos que Cristo Jesús nació, pero también recordamos que Él va a venir por segunda vez para terminar lo que empezó. Saben ustedes, hoy quiero llevarles a estudiar un pasaje. Que vamos a estudiar un pasaje. Y si a ustedes les gusta subrayar su Biblia, yo les recomendaría que saquen su pluma o su lápiz, porque me gustaría que hicieran algunas anotaciones en un pasaje de la Escritura. Hoy vamos a hablar de Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera profecía mesiánica que encontramos en el Antiguo Testamento. Todas las promesas de un Salvador encuentran su origen en este pasaje. Este pasaje es especial porque es un pasaje bastante complicado. Y es un pasaje del cual se han escrito muchos libros, muchas disertaciones, muchos artículos, pero de este pasaje hay enseñanzas tan preciosas, tan maravillosas, que cuando lo leemos y aprendemos de él, nuestro corazón se regocija. Y es mi deseo que hoy, al estudiar este pasaje, nuestro corazón se llene de alegría y de esperanza y deseos de alabar el nombre de Dios. Porque Él prometió un Salvador y Él cumplió esta promesa. Pero para leer este pasaje, me gustaría que leyéramos el contexto. ¿Okay? Así que vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 6 en adelante, un pasaje muy conocido, pero que vale la pena que volvamos a leer. Dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ¿quién? ¿Que quién? Que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Recuerden eso, ellos estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto. Y este es el centro del pasaje. Poético este pasaje. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad, y este es nuestro pasaje. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás ¿en qué? En el talón. Este es un pasaje muy oscuro, muy triste, porque este pasaje está lleno de las consecuencias de la transgresión de Adán y Eva. Y Dios va explicando una por una las maldiciones que vendrán a Adán y Eva por causa de la transgresión. La primera que es maldita, sin embargo, es la serpiente. Dentro de este pasaje muy oscuro, que de paso tiene una estructura en el texto hebreo muy especial, porque es una estructura que se le llama un quiasmo, que es bastante común en el Antiguo Testamento. Un quiasmo es una estructura, es un paralelismo invertido. Es decir, es como cuando tú vas subiendo un monte, vas viendo ciertas cosas, llegas a la cumbre y cuando bajas del monte empiezas a ver en orden opuesto las mismas cosas. Es un paralelismo invertido. Pero la importancia de la estructura de un quiasmo es que esta estructura enfatiza el centro, la cumbre, el centro del pasaje. Y en este pasaje el centro es Génesis 3:15. Porque dentro de la oscuridad del texto, dentro de las maldiciones, hay una ventana de luz que ilumina toda la desgracia. Esa ventana de luz es una promesa de un Salvador, una simiente que vendrá y destruirá la cabeza de la serpiente. Bueno, voy a hablarles un poquito más de la traducción de este pasaje más adelante. Pero lo primero que nos dice este pasaje es que vendrá una simiente. Y en el centro del pasaje, recuerden que el pasaje es el centro de la estructura, pero en el centro del pasaje está una palabra, y esa palabra es el pronombre personal él. Él herirá a la cabeza. Él es el centro de todo este pasaje. ¿Quién es él? El pasaje no lo explica. Sin embargo, el pasaje tiene muchas insinuaciones, muchas claves que me gustaría que estudiaran conmigo esta mañana. Porque estas claves que después son clarificadas con mayor énfasis en el resto del Antiguo Testamento, tienen verdades maravillosas para nosotros. Pero lo primero que debemos entender en este pasaje es que hay un acto de Dios. Y el primer acto de Dios es que Él pone una enemistad. Y pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, ¿y quién? Y la mujer. Dios le dice a la serpiente que aunque ella ha obtenido por usurpación, por engaño,
el gobierno de este mundo. Sin embargo, la mujer y su descendencia se rebelarán. Va a haber una enemistad. Es un acto que Dios ha puesto en el hombre. Habrá una resistencia, un movimiento en contra de Satanás. Y este movimiento le mostrará a Satanás que aunque él ganó el trono de este mundo por usurpación, habrá un grupo de personas que le dirá que este mundo no le pertenece. Job, Abraham, José, el pueblo de Israel, David, Elías, Daniel, muchos le dijeron a Satanás: este mundo no te pertenece. ¿No has observado a mi siervo Job? Cómo es justo delante de todos, recto, perfecto. Él no es de los tuyos, él es de los míos. Hay una enemistad que Dios puso. La guerra entre el bien y el mal es un acto de Dios. Porque si Dios no hubiera puesto esta enemistad, estaríamos completamente sometidos al poder del mal. Nuestro pensamiento, nuestros deseos serían de continuo solamente al ¿qué? Al mal. Pero Dios puso una ¿qué? Una enemistad. Y cada vez que yo veo en mi naturaleza una enemistad, una guerra entre el bien y el mal, le digo: Señor, gracias. Porque aunque la guerra no ha terminado, la enemistad está allí. Y esta enemistad dice que Dios no ha perdido todavía su confianza en ¿quién? Todavía hay oportunidad. Porque hay una ¿qué? Una enemistad. Sin embargo, la enemistad no era suficiente. El hombre necesitaba un Salvador. Ahora quiero contarles una historia que ocurrió en unas vacaciones en casa, cuando vivíamos en la Ciudad de México, en Patricio Sanz, cerca del Eje 7 Sur. Yo tendría unos 13 o 14 años, mi hermano Arim tendría quizás unos 16 o 17 años, y Tito 11 o 12 años. Esta es la historia de una de las batallas épicas más célebres en las historias y leyendas de la familia Cortés. Saben que no es bueno el ocio. Y esas vacaciones no teníamos nada que hacer. Me gustaría decirles que la pasábamos leyendo y practicando y haciendo cosas, pero no, realmente pasábamos jugando en las vacaciones. Compramos una caja de ligas. Y esta caja, cada quien tenía una cantidad de ligas. Y la casa, pues mi papá se iba a trabajar, mi mamá también. La casa se convertía en un centro de batalla. Los muebles se volteaban. Y cada quien hacía su trinchera. Y las ligas se tiraban. Y eran ligazos. Y saben, sí dejan marca, dejan marca las ligas. Y también quiero decirles que mi hermano Arim no ganó todas las batallas. Muchas las ganamos Tito o yo. Mientras estábamos en estas guerras, algo ocurrió. Una rata, y ustedes ya han escuchado esta historia, algunos de ustedes. Una rata entró de la calle y se metió al departamento donde vivíamos. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Es una rata como las que hay en la Ciudad de México, grande. Una rata grande. Y se metió al órgano. Inmediatamente le llamamos a mi papá. Le dijimos: papá, se metió una rata a la casa. Y entonces mi papá dice: mátenla, son 3 hombres, ¿cómo es posible? Mátenla. No quiero que me vuelvan a llamar si no han matado a esa rata. Wow, pero la rata estaba grande. Entonces hicimos algo especial. Pusimos, sabíamos que estaba en el órgano. Así todos los muebles los hicimos en un camino. Y Tito se acordará muy bien de esto. Lo pusimos en un camino que llevaba hacia la puerta. Y la puerta estaba cerrada. Y entonces pusimos de camino. Yo agarré, no me acuerdo si era una escoba, un trapeador. El Tito agarró otra cosa y mi hermano Arima agarró otra cosa. Entonces empezamos a mover el órgano. Y la rata salió corriendo y bajó las escaleras hacia la puerta. Pero la puerta estaba ¿qué?
cerrada. Y en ese momento se puso mi hermano en el centro con un trapeador. Por supuesto, cuando la rata pasó, todos le tiramos, rompimos algunas cosas, pero nadie le pegó. Y entonces la rata bajó y quiso salir y no pudo. Y oigan, yo no había visto algo así. Parecía una rata ninja, porque esa subía y bajaba trataba de subir por las paredes, pero no podía. Y mi hermano se paró arriba de las escaleras, empezó a bajar. Y cuando la rata dando vueltas contra las paredes se dio cuenta que no podía escapar, ¿saben qué hizo? Se vino encima de mi hermano. Entonces mi hermano le tiró, pero la rata saltó y le pasó por aquí. Y todos nos quedamos, bueno, eso está serio. ¿Y qué hacer? No podemos llamar, pues ¿cómo es posible? 3 hombres ahí, no podemos matar a una rata. Descubrimos que la parte de atrás del órgano encajaba perfectamente en el pasillo que iba hacia la puerta. Sacamos la tapa de la parte de atrás del órgano y otra vez empezamos a mover el órgano, y la rata volvió a salir, bajó, quiso salir, no pudo, y pusimos la tapa. Y la rata empezó a dar vueltas y no podía, y se venía y chocaba empezamos a bajar. ¿Saben qué pasó después de eso? Después de que la rata corrió y saltó y peleó contra la pared que habíamos puesto allí, la rata se cansó. Porque la resistencia no es suficiente. La enemistad no es suficiente. Esa rata necesitaba un salvador, pero esa rata no tenía un salvador. ¿Saben qué hizo esa rata? Se quedó parada. Mi hermano, el Tito se fue a comprar unas cosas, pero mi hermano le puso el palo de la escoba aquí, el palo. La rata no se movió. No se movió. ¿Y saben qué hizo? Nomás empujó y se murió. La enemistad no es suficiente. Necesitábamos un ¿qué? Un salvador. Y Dios, que puso la enemistad, puso también un salvador. Pero quiero hablarles un poquito del enemigo, la serpiente. ¿Quién es esta serpiente? Esta serpiente no es una serpiente común. Recuerden que esta serpiente sigue viviendo generación tras generación, porque es la simiente de la mujer la que sigue peleando contra la serpiente. Así que esta no es una serpiente normal, es una serpiente que sigue ¿qué? Viviendo. Además, esta es una serpiente que en el pasaje tiene el artículo. Es la serpiente por excelencia, y es la serpiente que en una gran cantidad de culturas en la antigüedad se le conocería como la serpiente o como el dragón, que es una serpiente. El dragón es inteligente, habla, tiene conocimiento, y Dios la señala por encima de todos los animales, y Dios la condena, la maldice. Isaías 27:1: en aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán. ¿Quién es Leviatán? El dragón, la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Si quieren hacer algo interesante, busquen en Wikipedia las leyendas de dragones que hay en todas las civilizaciones. Salmos 74, 13 y 14: dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los habitantes del desierto. La serpiente es el dragón. En Babilonia se la conocía como Tiamat, la serpiente, un monstruo primigenio que era identificado con el principio del mal y contra quien el dios Marduk es enviado a pelear.
En la mitología egipcia, esta serpiente primigenia es descrita en una tumba en Karnak, peleando contra el dios de la luz. Y la siguiente inscripción explica lo que dice: la serpiente Apophis era enemiga del dios Ra. En la literatura ugarítica, el dios Mot urge a Baal, el dios de la vida, a pelear contra la serpiente maligna que representa el caos. Si tú destruyes a Lotán, dice la literatura, la serpiente inclinada, destruye a la serpiente tortuosa, a Chaliat de las 7 cabezas. Sí, una serpiente de 7 cabezas, un dragón de 7 cabezas. Ese es el mal. Por eso en la Biblia, Faraón, que es enemigo del pueblo de Dios y busca destruirlo, es considerado el Leviatán en Salmo 74:14, y Rahab, otro nombre para dragón, en Salmos 89:10 y en Isaías 37. Se le conoce en Ezequiel 29:3 como el dragón que yace en medio de sus ríos. Babilonia también es mencionada como el dragón. Y recuerden que en Daniel 7, el peor de los enemigos de Dios, el más terrible, es un dragón de ¿cuántas cabezas? 7. Y recuerden que en Apocalipsis 17, el último enemigo de Dios y de su pueblo es ¿quién? Un dragón de ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo a través de toda la historia, que ha existido una cabeza a la vez. Satanás siempre ha peleado de la misma manera. ¿Cuáles son las 7 cabezas? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Y esta última cabeza volverá a levantarse. Pero así como las otras cabezas fueron destruidas, esta también será ¿qué? Destruida. Ha sido siempre la historia del mal contra el pueblo de Dios. La bestia se volverá a levantar, pero la simiente, que es rey de reyes y señor de señores, la destruirá. ¿Y quién es la simiente? Este es el centro del pasaje. Como dije, este pasaje, Génesis 3:15, es el centro de un paralelismo invertido, pero el centro de ese pasaje es Él. Pronombre personal, tercera persona singular, masculino. Él. ¿Quién es Él? Y lo más interesante es que Él está enfatizado de muchas maneras en el texto hebreo. Número 1, cuando llega a Él, la poesía que viene de 4 en 4 empieza a ir de 3 en 3. Cambia el ritmo, la cadencia de la poesía. Número 2, Él está fuera de orden en el texto hebreo. En el texto hebreo primero viene el verbo, después viene el sujeto, pero aquí viene primero el sujeto y después viene el verbo. Y solo encontramos una estructura similar en 2 Samuel 7, 13 y 14, que lo vamos a leer un momento más. Él. ¿Quién es este Él? La Biblia allí no lo explica. Se puede traducir Él como si fuera una persona, un personaje que se refiere a muchos, simiente que puede referirse a muchos, o también se puede referir a una sola persona. Pero la sintaxis del pasaje, lo más sencillo es que Él es explicado por el yo del principio del pasaje. ¿Y quién es yo en el principio del pasaje? Yo pondré ¿qué? Enemistad. Él. Si ustedes en su Biblia pongan ahí Él, pon una rayita. ¿Hacia dónde? Yo. Él viene de yo, Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios, que acaba de maldecir a la mujer, va a venir a pelear contra la serpiente y ser mordida por la serpiente y ser destruida por la serpiente? No tiene sentido. Y como no tiene sentido, por eso los traductores han tenido tanto problema para traducir este pasaje, porque no tiene sentido. Pero Él habla acerca de ¿quién? Dios. Dios. Esto es confirmado en la primera traducción que existe de la Biblia al griego, hecha 300 años antes de Cristo, donde Él es traducido con el pronombre singular masculino y no concuerda con la simiente, que es neutra en griego. No puede ser la simiente general, tiene que ser
una persona, un hombre masculino, de acuerdo al texto griego. La primera interpretación que encontramos. Él, Dios, yo pondré enemistad, yo vendré y aplastaré a la cabeza de esa serpiente. La pelea. Qué interesante que así como la mujer y el hombre están desnudos, Él, el Salvador, viene descalzo para pelear contra una serpiente venenosa. Descalzo para pelear contra una serpiente. ¿Qué? ¿Te imaginas matar a la serpiente a qué? Pisotones, descalzo. Y aquí viene algo más interesante. El hebreo aquí es realmente, tiene dos palabras ahí que causan un poquito de problemas. Pero lo que dice realmente y claramente dice que Dios le dice a la serpiente, Él, la simiente, el Mesías prometido, el Salvador, te destruirá por medio de la cabeza. Es decir, te va a destruir aplastándote ¿qué? La cabeza. Pero no es que le va a machucar la cabeza, es que lo va a destruir. Pero la forma de destruirlo es por medio de ¿qué? La cabeza. Pero Dios le responde, y tú, le dice a la serpiente, lo vas a destruir a él. Eso es lo que dice, lo vas a destruir a él. ¿Por medio de qué? Del calcañar. No es que el Mesías solamente le muerde en el calcañar, es que es destruido, muere. Es destruido por el calcañar. Y esto habla de que la pelea es un solo evento. Una pelea a muerte, en la cual en el acto de matar a la serpiente el campeón muere. Y en el cual la serpiente, en el acto de matar al Salvador, la serpiente ¿qué? Muere. Un acto en cual los dos se destruyen. Es una pelea ¿qué? A muerte. Es lo que dice Hebreos 2:14, es que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de ¿qué? De la muerte. Por medio de la muerte. Ahora, vamos a ir a otro pasaje. Porque la primera persona que interpreta este pasaje es Eva. Eva. Y quiero que vayan conmigo. Porque es que lo que hemos dicho aquí no tiene sentido. Dios, que pone la enemistad, se descalza, pelea contra la serpiente descalzo y muere en la batalla. ¿Cómo es posible? ¿Quién pensaría que Dios lo hace? Pero Génesis 4:25 y Génesis 4:1 nos dan dos claves para confirmar lo que hemos estado diciendo. En Génesis 4:25 dice ahí, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. La palabra hebrea Shet, que significa poner. Y Shet es exactamente la misma palabra que encontramos en Génesis 3:15, donde dice Dios pondrá enemistad. La misma palabra, pondrá enemistad. Y entonces dice Dios va a poner, Dios me va a asignar. Dice Génesis 4:25, Dios me ha dado otro hijo, me ha asignado y me ha puesto otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Este es Set. Estas palabras, pondré Shet, y otra simiente, otro hijo, porque donde dice hijo es la palabra Sera, que significa simiente, nos dice que Eva tiene en su mente que Set puede ser el cumplimiento de la profecía, de la promesa. Y esto es confirmado porque en Génesis 4:1, de paso, Génesis 4:1 es un pasaje que desde el punto de vista de la sintaxis hebrea es muy sencillo. Muy sencillo. Eso se estudia en primer año de hebreo. Pero lo que dice es devastador. No devastador, es increíble. Por eso las traducciones tratan de encontrar una manera de darle sentido a esto. Porque lo que dice el pasaje hebreo en Génesis 4:1 es muy sencillo. Conoció a Adán, a Eva, su mujer,
Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un varón, el Señor. He adquirido un varón, el Señor. Eso es lo que dice el texto hebreo. Pero como no tiene sentido que Eva pudiera tener como hijo a Jehová, ¿quién va a tener como hijo a Jehová, que es el eterno Dios, creador del cielo eterno? No tiene sentido. Pero ella cree que ese hijo es ¿quién? El Redentor. Y ella creía que Dios vendría ¿qué? A salvarla. Por eso, Deseo de las Gentes, página 23, dice: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto y dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Ellos pensaban que Caín, el Señor, era ¿qué? El Mesías prometido. Por eso Génesis 4:1 confirma lo que hemos estado diciendo en Génesis 3:15, que es Dios mismo, una persona que vendría a salvar ¿a quién? A la mujer, a la simiente, a todos. Ay, pero saben ustedes, bueno, no vamos a leer 2 Samuel 7:2-13, pero vamos a leer Salmo 110, versículo 1, otro pasaje increíble. Increíble, porque este pasaje es un pasaje mesiánico. Se reconoce este pasaje, es uno de los pasajes más citados en todo el Nuevo Testamento. Y se reconoce que este pasaje se habla del Mesías, el ungido, el hijo de David, que a través del quien Dios daría libertad a su pueblo. Mira lo que dice este pasaje: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de ¿qué? De tus pies. Ahora, este pasaje incluye los términos clave de Génesis 3:15, ¿verdad? En primer lugar, tenemos el caso de que Dios pondrá a los enemigos ¿dónde? ¿Debajo de qué? Del pie, cumpliendo la profecía de Génesis ¿qué? 3:15. Además, el versículo 6 dice, si ustedes van al versículo 6, dice: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas ¿qué? ¿De dónde escucharon ustedes cabezas? ¿En dónde? Cabeza. ¿En Génesis qué? 3:15. Pero lo más interesante es que este pasaje en Salmo 110, 6, cabezas, que es traducido como plural, realmente es singular. No hay duda en cuanto es singular. Pero ¿por qué lo traduce en plural? Porque en el pasaje anterior, el versículo 5, dice que va a destruir muchos reyes. Entonces piensan, es paralelismo, y como destruye muchos reyes, entonces va a destruir muchas cabezas. Pero lo que está diciendo es: destruirá la cabeza en muchas naciones, la cabeza en muchas tierras. Este Mesías vendrá y destruirá ¿qué? A la serpiente. ¿Aplastará qué? La cabeza. Lo que está pasando ahí. Pero hay algo increíble en cuanto a este Mesías. Dios le dice a este Mesías: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Pero esto es muy especial. Si ustedes leen un libro que se llama Dios crucificado, God Crucified, este libro, Dios crucificado, por Buckham, hace un análisis de este y otros pasajes, y dice que hay algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Dios se reserva dos cosas en el Antiguo Testamento que no comparte con nadie, y muestra la evidencia bíblica. Número 1, Dios es creador. Nadie más crea el mundo, solo Dios crea. Solo Dios crea, porque solo Dios es ¿qué? Es Dios. Si alguien más crea, también es ¿qué? Dios. Pero solo Dios es creador. Y hay otra cosa que Dios se reserva para sí mismo: Dios gobierna el universo. Nadie más gobierna con Él. Pero aquí tenemos al Mesías, que se sienta ¿dónde? A la derecha. ¿Y qué hace este Mesías ahí? ¿Por qué está allí? A menos que este Mesías también sea ¿qué?
Es Dios mismo. Y ustedes van al versículo 5. Y a ver si lo tengo ahí bien escrito. ¿Sí? Se van a encontrar que este Mesías, en el versículo 5, es Dios quien está sentado a la diestra. En el versículo 1, el Mesías está sentado ¿dónde? A la diestra. En el capítulo 5, Dios mismo, Jehová, está sentado ¿en dónde? ¿Y cómo lo explicamos? Un problema. Y eso es lo que Jesús hizo preguntándole a los rabinos en Mateo capítulo 22, versículo 41, 46. ¿Cómo es que David el Mesías le llama Señor? ¿Cómo es Señor? ¿Cómo quiere decir? ¿Cómo es que Él es Jehová? ¿Cómo es que es Dios? Y ellos no pueden ¿qué? Responderle, porque este Mesías es Dios mismo. Dios mismo que viene ¿a qué? A salvar a su pueblo. Eso es lo que está pasando en este pasaje. Saben ustedes que por eso la burla más antigua que tenemos del cristianismo es totalmente cierta. La burla más antigua que tenemos del cristianismo es una caricatura en la colina Palatina, una serie de ruinas allí que eran parte del complejo imperial en Roma, probablemente del siglo II, y hay una caricatura burda, un dibujo burdo donde hay un hombre con cabeza de asno colgado, crucificado. Y abajo está otro hombre arrodillado, adorando. Y entonces viene una inscripción que dice: Alexamenos worships God. Sebastetheon. Alexamenos Sebastetheon. Alexamenos adora a Dios. ¿Quién es Dios? Dios en la cruz. Dios crucificado. Pero es cierto. Dios crucificado. Increíble, increíble. Por eso dice Isaías 51:9, y en el Antiguo Testamento encontramos que Dios es el Salvador. Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón. Es Dios quien mata al dragón. Isaías 42:13, Jehová saldrá como gigante y como un guerrero despertará su celo, gritará y dará sus gritos de guerra y prevalecerá sobre sus enemigos. El campeón de la mujer es Dios mismo. Isaías 49:24-26, será quitado el botín al valiente, será rescatado el que es cautivo de un tirano, pero así dice Jehová: quizás el cautivo sea rescatado del valiente y el botín sea arrebatado del tirano, pero yo, dice Jehová, defenderé ¿qué? Tu pleito, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 59:14, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Todo está de cabeza, los justos en prisión, como en el caso de Job, sufriendo injustamente. Pero dice el versículo 15, segunda parte, esto lo vio Jehová y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia, pues de su justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como con un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a quienes, a sus enemigos. Dios, cuando ve que su pueblo está haciendo ¿qué? Destrozado, Él dice: no puede ser. ¿Y qué hace? Grita como un campeón, se viste de coraza y pelea ¿contra quién? Contra el enemigo. Qué maravilloso Salvador tenemos. Qué maravilloso Salvador tenemos.
Todo eso me ayuda a recordar que esa guerra cósmica entre Cristo y Satanás también se pelea ¿en dónde? Mi corazón, ¿verdad? Hay una enemistad, gracias a Dios. Hay una enemistad, gracias a Dios. Romanos capítulo 7 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago. Pero hay una respuesta: Cristo morando en ti, el Salvador encarnado y viviendo en ti por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da poder para vivir. Esa es la respuesta. Ese Salvador. Ahora quiero decirles algo. Esta lucha que tenemos en nosotros es una pelea a muerte. Debemos de entenderlo. Es una pelea a muerte. Solo uno de los dos va a sobrevivir. O sobrevive la carne y sus pasiones y sus deseos, o sobrevive Cristo en mí. Pero los dos pelean ¿a qué? A muerte, no hay más. La Biblia dice en diferentes partes. Por ejemplo, dice Gálatas 6:14 que debemos de crucificar al mundo. La carne debe ser crucificada. Romanos 6:6 debemos crucificar al viejo hombre. Gálatas 2:20 yo debo ser crucificado. Jesús dijo: debo tomar ¿qué? La cruz. La única manera de que Jesús gane la pelea en nosotros es cuando Él crucifica ¿a quién? A la carne, al mundo, a los pecados, a los deseos, a las pasiones. Porque esta es una pelea ¿a qué? A muerte. Y Dios la va a ganar si lo que lo permitimos. Una pelea a muerte. Ay, ay, ay. Dios pelea para nuestro beneficio. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros ¿qué? Y esta es una referencia ¿a qué? A Génesis 3:15. Dios, el Salvador, la simiente, vendrá y Él aplastará a Satanás debajo de ¿dónde? De vuestros pies. Termino diciendo lo siguiente. Había una antigua tradición judía, una leyenda antigua judía, que dice que el Mesías solía pelear contra la serpiente. Es lo que dice la tradición. El Mesías peleaba contra la serpiente. Dice la tradición que cuando ellos peleaban, dice que peleaban y se agarraban el uno otro fuerte y empezaban a rodar y a pelear por el polvo. Y dice la tradición judía que la pelea era tan feroz, tan pasional, tan fuerte, que se levantaba el polvo. Y llegaba un momento en que la pelea era tan fuerte entre el Mesías y la serpiente que no se podía distinguir entre ambos quién era quién. Y lo utilizaban para explicar por qué en hebreo la palabra serpiente tiene el mismo valor numérico, 358, que la palabra Mesías. ¿Cómo? Pero esto me recuerda que Jesús fue acusado como un blasfemo, crucificado entre ladrones y murió colgado bajo la ira de ¿quién? De Dios, como un ¿qué? Malhechor. Y descendió al polvo ¿de qué? De la muerte. Al polvo de la muerte. Pero Números, la siguiente profecía mesiánica dice que del polvo de Jacob se iba a levantar una estrella. Pero ese es un texto para otro sermón y para otro tiempo. ¿Saben? Lo que este pasaje enseña es que tenemos que aprender a reconocer que Dios es nuestro Salvador. Miren lo que dice
Éxodo 14, versículos 3, 14. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os ¿qué? Os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca jamás. Jehová, Él peleará por quienes. Y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos. Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Deuteronomio 3:22, no lo temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Nehemías 4:20, en el lugar donde oigáis el sonido de trompeta, reuníos allí con nosotros, porque Dios peleará por quién. Por nosotros. Ustedes saben el Salmo 46, ¿no es cierto? Dios, Él es nuestro ¿qué? Amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el centro del Salmo recuerda, Dios está en medio de ella y no será ¿qué? Conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 10, estad quietos y conoced que Él es ¿quién? Que es Dios. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Él es nuestro Salvador. Y Dios dice, Salmo 72:9, ante Él se postrarán los moradores del desierto, los enemigos, y los enemigos morderán el polvo. Miqueas 7:16 y 17, los enemigos lamerán el polvo como culebra. Quiero terminar leyendo Lucas capítulo 8, versículos 12 a 14, y con este conocimiento hacer una pequeña nota. En Lucas 8, versículos 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas 8, versículo 10. Lucas 8:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero recordemos que la palabra Señor, Kurios, traduce Jehová en el Antiguo Testamento. Y que aquí lo que debe decir es que os ha nacido hoy un Salvador, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Jehová mismo. Por eso los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué a Dios la gloria? Porque Él es el Salvador. Ojalá que al celebrar en esa tarde con nuestras familias, no olvidemos la historia más grande de todos los tiempos, de que Dios se hizo ¿qué? Hombre. Vino a pelear al polvo donde nosotros estábamos. Estuvo dispuesto a ser destruido para darnos ¿qué? Salvación. Y si Él estuvo dispuesto a hacer eso, Él está dispuesto a darnos la salvación a cada uno de nosotros, danos la victoria en nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga.